¿Qué tal, amados? Bienvenidos. Seguimos con nuestras lecciones de discipulado en este nivel 1 del discipulado Gente de Jesús. Estamos tratando el tema del bautismo. Y bueno, hoy tenemos la lección número 6 que se titula ¿Qué pasa si no me bautizo? Esta es la pregunta lógica, inevitable de la mayoría de las personas que escuchan sobre el bautismo. ¿Qué pasa si no me bautizo? Y vamos a mirar a través de esta lección algunos argumentos que la gente pone para no bautizarse. La mayoría de la gente de edad se ha bautizado de pequeño bajo la religión tradicional, pero vemos un ejemplo de Jesucristo, de que Jesucristo se bautizó no cuando era niño, más bien cuando ya fue adulto, a los 30 años de edad. Y dice así la palabra de Dios en el libro de San Lucas capítulo 3, verso 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Aquí encontramos un vivo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo de vida. Y tampoco encontramos a lo largo de la Biblia ningún bautizo de niños, ni de los patriarcas, ni de los profetas, de ningún sacerdote, ningún siervo de Dios. Así es de que creemos que el bautismo en agua debe ser en una edad al menos consciente, madura, que la gente sepa que es el paso que está dando. Solamente encontramos una referencia a nuestro Señor Jesucristo en su niñez, y está en Lucas capítulo 2, verso 22, que dice así: Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, no encontramos ningún caso de bautizo, pero sí muchos de presentación. Jesús fue presentado, dice aquí en la porción que acabamos de leer, le trajeron a los 8 días, después de los días de la purificación, y conforme a la ley, le trajeron a Jerusalén para presentarle. Así es de que este primer argumento se viene a tierra cuando sabemos la palabra de Dios. El segundo argumento que la gente pone es: no quiero tener compromiso. Un compromiso con Cristo, o nuestro compromiso con Cristo, se tiene desde el momento en que nosotros hemos creído en Él. Es un error creer que hasta que nos bautizamos adquirimos compromiso. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 1, verso 12 y 13: Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, o creímos en Jesús, pasamos a ser hijos de Dios. Y eso implica todos los privilegios, pero también implica todas las responsabilidades. Así es de que para que alguien forme parte de una familia, se necesita nacer solamente. Desde entonces empiezan las responsabilidades y privilegios. Y en el camino de Dios es igual. No podemos esperar hasta ser bautizados, porque dice así aquí que cuando recibimos a Cristo es cuando empezamos a ser hijos de Dios, no cuando nos bautizamos. Entonces también ese argumento de no tener compromiso con Dios tampoco es válido. Si usted ya aceptó a Jesucristo como Salvador, ya tiene un compromiso con Él, porque ya es hijo de Dios. El tercer argumento que la gente pone es hasta que cambie. Dice: todavía no es mi tiempo, dicen muchos, hasta que cambie. Pero obviamente sabemos que la vida cristiana es un proceso, ¿verdad? El caso de un hombre en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 36 al 38, nos enseña que no hay tiempo determinado para bautizarse, ni tampoco hay una serie de normas y condiciones, sino una genuina entrega a Dios. Dice Hechos 8, 36 al 38: Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco:
aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Sabemos que hubo una enseñanza previa, obviamente, que le dio Felipe cuando iban en el carruaje. Sin embargo, no tuvo que decir, pues ve y vive un tiempo a ver si realmente has cambiado. Porque realmente cuando uno acepta a Jesucristo, muere al pecado y inmediatamente es uno candidato para ser bautizado o para ser sepultado, según lo que hemos visto en la lección del bautismo. Entonces es necesario entender mejor el tema del bautismo y que la decisión de obedecer al Señor sea más firme y llena de convicción, para que cuando llegue el momento no entremos en duda, no estemos claudicando en nuestros pensamientos. Punto número 2. El significado del bautismo en la Biblia. Hay 3 palabras que tienen que ver con el agua, que son totalmente diferentes en la Biblia. La palabra keo, que significa derramar agua. La palabra rantizo, que significa rociar con agua. Y la palabra baptizo, que significa sumergir en agua. Estas 3 palabras son en el idioma del griego. Entonces, lo primero, que es keo, que es derramar agua, no tiene nada que ver con el bautismo, aunque se ponga agua en la cabeza. La segunda significa rociar con agua. Tampoco rociar con agua es bautizo. El tercer significado, que es baptizo, es que sumergir en agua. Ese es el que se aplica en la palabra de Dios. Esta es la palabra correcta. Naturalmente que el significado de la palabra nos indica la forma de aplicar el bautismo. Esta es la razón por la que el bautismo cristiano es diferente a otros. En el bautismo cristiano, la persona es sumergida totalmente en el agua. Todo esto bajo las indicaciones precisas del Señor Jesús a todos sus discípulos en todas las naciones. En la Biblia encontramos en el libro de San Mateo capítulo 28 verso 19 este texto que es el mandamiento para el bautismo, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandamiento de Jesús directamente para todo aquel que se quiera bautizar. Entonces la orden es clara, es exacta: bautizándolos. Entonces no es una opción. El bautismo es una responsabilidad que nosotros vamos a afrontar para dar testimonio público de que realmente hemos muerto al pecado y queremos vivir para Cristo. Punto número 3. Hay ejemplos de personas que al momento de recibir a Jesús como Salvador se bautizaron en agua. Por si usted cree que es demasiado rápido cuando usted acepta a Cristo como Salvador bautizarse. Vamos a ver el primer ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 12. Dice así la palabra de Dios, Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Recordemos que Felipe era un evangelista, hacía predicación del evangelio por todas partes, y dice que aquí hombres y mujeres solamente al oír, al aceptar el evangelio, fueron bautizados. El otro caso fue el caso que acabamos de ver del etíope, un hombre que servía para un reino y venía a adorar a Jerusalén, y cuando iba de regreso, dice así la palabra de Dios, Hechos 8:38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Inmediatamente después de que el etíope entendió la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. El tercer caso es el mismo apóstol Pablo. Al momento, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 18, Hechos 9, 18, que al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Cuando el apóstol Pablo recibió el llamamiento de Dios, cuando aceptó la palabra de Dios a través de Ananías, que vino a visitarle y a exponerle el evangelio, dice que levantándose fue bautizado.
El cuarto caso es el caso de una mujer que se llamaba Lidia de Tiatira. Dice el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 14 y 15. Hechos 16, 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba orando, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces Lidia, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios por el apóstol Pablo, decidió bautizarse, no solamente ella, sino también su familia. Encontramos un caso más, que es el caso del carcelero de Filipos y su familia también. Todos recordamos el caso de que Dios usó un terremoto para tocar el corazón de este carcelero, y también al apóstol Pablo para convencer a todos los reos de que no se escaparan. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, verso 33, que él, tomándole en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esa misma noche que se le expuso el evangelio, exactamente, esa misma noche dice aquí que enseguida se bautizó él y todos los suyos. Entonces, hay muchos casos en la Biblia. Acuérdense que toda práctica que tenemos nosotros como cristianos tiene que estar respaldada por la palabra de Dios. Punto número 4. El enfoque del bautismo. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque correcto? Porque lamentablemente encontramos muchos enfoques, diferentes corrientes de pensamiento, pero el que la Biblia nos menciona tiene un enfoque muy específico que nosotros tenemos que tener claro. Primeramente, el bautismo no es un requisito para la salvación. Algunos creen, ¿verdad?, que la gente se salva o es salva hasta que se bautiza. Pero no, vamos a mirar la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 4 al 9. Efesios capítulo 2, verso 4 al 9. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí encontramos un caso donde nos dice la palabra de Dios que la salvación es solamente por gracia, y el bautismo es una obra, es una acción. Y encontramos casos en la palabra de Dios donde la gente no se bautizó y de todas maneras tuvo oportunidad para salvarse, como la porción que nos habla de el malhechor que estaba colgado en la cruz, que injuriaba, que estaba ahí pagando por sus actos. Yo quiero leerles en el libro de Lucas capítulo 23, verso 39 al 43, esta porción, y dice así: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no tuvo la oportunidad de bautizarse. Hay personas que están en el hospital y se entregan a Cristo ahí, y pues algunos no sobreviven, y no quiere decir por eso que no fueron salvos. Si ellos aceptaron a Jesucristo como su Salvador y lo hicieron de todo corazón, entonces tienen la salvación. Jesucristo en ningún momento le dijo al ladrón en la cruz: si me recibes y después bajas de la cruz y vas a vivir una vida justa y te bautizas, entonces ya puedes entrar en el reino. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces esta porción nos enseña que la salvación en Jesucristo es por gracia y que no es por obras, ¿verdad? El que salva es Cristo, no el bautismo.
El bautismo simplemente viene a ser un paso de obediencia, de decisión, de la decisión que nosotros hemos hecho de tener a Cristo como nuestro Salvador, de nuestros pecados, su perdonador. Otro enfoque correcto del bautismo es que algunos, ¿verdad?, dicen que no tiene poder de transformar vidas. Dice, pues el bautismo no te hace ni mejor ni peor. Y bueno, están en lo correcto. Pero uno no se bautiza para transformar vidas, uno acepta a Cristo para ser transformado de su antigua manera de vivir. Dice la palabra de Dios que el cambio de vida solo se produce al recibir a Cristo como Salvador personal. Dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que nos hace nuevo, el que cambia todas las cosas es Cristo, no el bautismo. Recuerde que el bautismo es solo la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, habiendo obedecido el mandamiento que Él dejó para ser sus discípulos. Dice 1 de Pedro capítulo 3, verso 21, 1 de Pedro 3, 21, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces el segundo enfoque que debemos tener bien claro del bautismo es que no es para que yo cambie. El que nos hace cambiar es Cristo Jesús, simplemente es un paso de obediencia. El tercer enfoque correcto del bautismo es que simplemente es una prueba externa de lo que sucede interiormente. Si no ha habido un cambio interior, nunca va a haber un cambio no va a haber una manifestación exterior. Es una forma simbólica de mostrar que nuestra vida ha sido entregada a Cristo y decidimos sepultar la vieja naturaleza, es decir, la vida de pecado. Y déjenme leerle Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos capítulo 6, verso 4 dice así la palabra de Dios: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el verdadero enfoque del bautismo es que demostramos públicamente que queremos vivir una vida nueva, que queremos seguir a Cristo. Con este acto damos testimonio público a la gente que hemos recibido a Jesucristo y que hemos decidido seguirle el resto de nuestra vida. Acuérdense que cuando Jesucristo se bautizó, se bautizaba el pueblo, había muchos ahí. Por eso los bautismos los hacemos públicos, porque le estamos dando testimonio no solamente a nuestros amigos, sino a nuestra familia y a la propia iglesia donde nos congregamos, de que hemos decidido seguir a Cristo y que esa decisión es firme. Punto número 5. ¿Qué pasa si no me bautizo? Ahora sí vamos a contestar la pregunta del inicio. ¿Qué pasa si no me bautizo? Lo primero que pasa, inciso A, es que estamos en desobediencia a un mandato de Jesús. Vamos a mirar el mandato de Jesús en Mateo 28, 19 y 20, que dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, es un mandato de Jesucristo. Y si alguien no quiere bautizarse, si alguien no quiere dar ese paso de obediencia, entonces obviamente maneja desobediencia o manifiesta desobediencia en su vida hacia lo que Jesucristo nos dejó. Entonces el bautismo, como dijimos ya anteriormente, no es una opción, es un mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por lo cual debemos practicarlo si realmente queremos ser sus discípulos y vivir en obediencia. ¿Qué pasa si no me bautizo? La segunda cosa que pasa es que damos a entender que no queremos salir del pecado, que queremos permanecer en el pecado.
Hay gente que hasta dice, pues después de que haga esto, después de que sea la fiesta de fulano, después de que vaya allá, después que esto, porque todavía tienen pensado hacer algo que puede ofenderle a Dios. Entonces, si no me bautizo, simplemente estoy manifestando que queremos permanecer en pecado. Dice Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, si usted está bien seguro que ya murió al pecado, tiene que proceder a sepultar el viejo hombre para que no reviva o para que no contamine a otros, como sucede con un muerto natural. Al ser bautizados, dice aquí, destruimos el pecado, el cuerpo de pecado, para que el pecado no reine más en nuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcamos, ya que el bautismo, o a través del bautismo, lo sepultamos. ¿Qué pasa si no me bautizo? La tercera cosa que pasa es que no queremos ser unidos al cuerpo de Cristo. Cuando usted se bautiza, usted está diciendo: yo quiero ser unido al cuerpo de Cristo. Y vamos a mirar algunas bases bíblicas. Dice Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. Aceptar a Cristo es recibirlo como nuestro Salvador personal. Bautizarse es decir, yo me añado al cuerpo de Cristo. En la iglesia primitiva, todos los que recibían la palabra se bautizaban y de esa forma se añadían a la iglesia para participar activamente. Aunque el bautismo no salva, sí puede ayudarnos, ¿verdad? Ayudarnos a vivir una vida comprometida. Aunque el bautismo no transforma a nadie, ¿verdad? Esto no le quita la importancia de su significado. Y debemos comprender con claridad ese significado para que podamos dar ese paso de obediencia. Porque una persona bautizada al menos ya se recuerda que tiene un compromiso con Dios y que quiere vivir una vida diferente. Entonces, ¿qué pasa si no me bautizo? Pasan tres cosas. La primera es que estamos viviendo, caminando en desobediencia. Usted dice: no, yo no me he bautizado no porque no quiera, sino no me he bautizado porque no he tenido oportunidad. Bueno, en esos casos Dios sabe las circunstancias, pero si usted ya tuvo la oportunidad, ya se le compartió, ya se le invitó a hacerlo, y usted dice: no quiero, entonces sí está en desobediencia. Si no ha tenido la oportunidad, aproveche cuando haya bautizos, los próximos bautizos en donde usted se congrega, para que usted pueda bautizarse. ¿Qué pasa si no me bautizo? La segunda cosa es que damos a entender que queremos permanecer en pecado, y de ninguna manera quisiéramos que las personas permanecieran en pecado. Al contrario, fueran liberados de ese poder para ahora vivir totalmente para Cristo. ¿Qué pasa si no me bautizo? La tercera cosa es que no queremos ser unidos al cuerpo de Cristo. Pero si usted desea ser parte del cuerpo de Cristo activamente, es decir, para participar con sus dones, con sus talentos, con sus habilidades, con lo que Dios haya puesto en su vida, ponerlo al servicio de Dios, presentar sus miembros, como lo vimos en la clase para servir a la justicia, en la clase pasada, entonces usted cuando se bautiza se une al cuerpo de Cristo para participar activamente. Conclusión: es muy claro que cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador y su Señor debe de obedecer la orden del bautismo de una manera consistente y como un acto que confirma su decisión de ser cristiana. Aunque esta decisión debe tomarse de una forma personal, sin presión de ningún tipo, ni por un acto de emoción o emocionalismo, ni solo por quedar bien con alguna persona, sino con el firme deseo de quedar bien con Dios. Y así poder escuchar el testimonio desde el cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo mi complacencia. Cuando Jesucristo se bautizó, no se bautizó para complacer a los que estaban ahí ni a Juan el Bautista. Se bautizó para complacer al Padre. Y el Padre vio con agrado
ese acto y se oyó la voz del cielo. El mejor testimonio que podemos escuchar nosotros de ser hijos de Dios es el testimonio que el mismo Padre da. La gente puede decir que somos cristianos, la gente no puede decir que tenemos una vida cristiana, pero a la gente la podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe perfectamente cuando una persona ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Quiero leerles San Lucas capítulo 3, verso 21 y 22. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sucedieron tres cosas muy importantes cuando Jesús se bautizó. Lo primero, dice que el cielo se abrió. Obviamente la Biblia nos habla de que hay cielos cerrados para la gente que no vive bajo la bendición de Dios, pero cuando usted obedece a Dios, lógico que va a tener los cielos abiertos sobre su vida para recibir la bendición. La segunda cosa, dice que descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a descender sobre un vaso que esté dispuesto a estar limpio y a vivir para Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo ve esa disposición, entonces Él desciende. Y recuerden que a través del Espíritu Santo podamos empezar a servir a través de nuestros dones, habilidades, ministerios, todo lo que Dios nos ha depositado. Y la tercera cosa, se oyó la voz del cielo. La voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, el primer complacido en que usted se bautice va a ser Dios, el Padre. Jesús nos dejó este ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Recuerden que somos gente de Jesús, y como gente de Jesús seguimos sus pisadas. Solo lo que Jesús nos mandó lo ponemos por práctica. Mateo capítulo 3, verso 13 al 15 que acabamos de leer, es bien claro que Jesús no tenía pecado, sin embargo se bautizó. Por eso les dije antes que no era para perdón de pecados, porque si así fuera, Jesús no hubiera tenido necesidad de bautizarse. Él se bautizó para cumplir, dice, toda ley. Entonces, sigamos el ejemplo de Jesucristo. Les felicito por llegar hasta aquí, y pues si usted no se ha bautizado, ya está listo para hacerlo, y si ya se bautizó, denle gracias a Dios por ser parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, le invitamos a que a través de esta enseñanza usted reflexione, piense bien en lo que va a hacer, en lo que va a decidir, y bueno, con ese pensamiento usted pueda dar el paso importante, el paso decisivo de bautizarse. Hay un texto que quisiera que nos quedáramos con él para memorizar, y que usted se lo pueda memorizar y también basarse en eso para el bautismo. Romanos capítulo 6, verso 11. Romanos 6, 11 dice así. Lo voy a leer, lo repito con ustedes, y después ustedes lo repiten para seguirlo aprendiendo. Dice así: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo leemos todos juntos? Dice así: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 11. Pues muchas felicidades, que Dios les bendiga, y sigan adelante con el estudio del discipulado. Que Dios nos dé gracia para seguir adelante.